Lo anterior conforme al último censo de población emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismo que se efectuó en el año 2010. En consecuencia, los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, candidatos independientes deberán de presentar junto con su solicitud de registro copia certificada del título de licenciado en Derecho o abogado de sus candidatos a síndicos municipales que contiendan en los municipios antes señalados. Para los regidores de representación proporcional, los mismos requisitos que exige la solicitud de registro para el candidato presidente municipal y la misma documentación por cada uno de los candidatos propietarios y suplentes. De conformidad con el Acuerdo 147-11-2014, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 14 de noviembre del 2014, aprobó los lineamientos para la inclusión de los miembros de comunidades indígenas en las propuestas de candidatos para la renovación de los ayuntamientos del Estado en el proceso electoral 2014-2015, atendiendo al padrón de comunidades indígenas publicado en la Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas del Poder Ejecutivo del Estado 2010, así como el registro del censo 2010 publicado por el INEGI en la parte que determina los habitantes de lengua indígena. Los municipios con población mayoritaria indígena son Aquismón, Axtla de Terrazas, Coscatlán, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, Santa Catarina, San Martín, Hualchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Corona, Tanlajas, Tancanguis y Gilitla. En los casos que el candidato de mayoría relativa pretenda registrarse como candidato en las listas de regidores de representación proporcional, podrá presentar ante el comité municipal correspondiente o, en su caso, ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los documentos originales para su registro de copia certificada por el secretario técnico del propio comité, donde ya se presentó su solicitud de registro. De los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política del Estado, establecen los mismos del artículo 117 para ser miembros del ayuntamiento, los que establece el artículo 118, en lo que se establece lo que están impedidos para ser miembros propietarios. En el punto sexto, el plazo para resolver la aceptación o rechazo de los registros de candidatos, a partir de la conclusión del plazo de la presentación de la solicitud de registro, durante los 6 días siguientes, el organismo electoral respectivo revisará la documentación de los candidatos y verificará, asimismo, el cumplimiento de las reglas relativas a la paridad entre los géneros establecidas en la Ley Electoral del Estado para determinar si se cumple con los requisitos previstos en la Constitución del Estado y en la ley en cita. Séptimo, del requerimiento de información o documentación faltante. Si de la verificación realizada se advierte que se emitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, ya sea que se trate de requisitos documentales o los relativos a la paridad de género, el secretario ejecutivo o técnico, según corresponda, notificará de inmediato al partido político o candidato independiente correspondiente para que dentro de las 72 horas siguientes subsane él o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura y la perciba de que en el supuesto de no hacerlo le negará el registro correspondiente. Tratándose de la observancia de las reglas relativas a la paridad entre los géneros establecidas en la ley, para las elecciones de diputados de mayoría relativa será el Pleno del Consejo, por conducto de su secretario ejecutivo, quien notifique al partido político respectivo en caso de incumplimiento. A más tardar el último día del plazo previsto por el primer párrafo del artículo mención, el organismo electoral respectivo celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar la candidatura que proceda. Por lo anterior, el plazo para que los organismos electorales acuerden sobre la aceptación o el rechazo de las solicitudes de registro será la siguiente: fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa el 27 de marzo del 2015, lista de candidatos a diputados de representación proporcional el 2 de abril del 2015 y planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional 2 de abril del 2015. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. En uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional. Sí, muchas gracias, Presidenta. Es una duda que quiero plantear al Consejo y es en relación al requisito de la protesta de decir verdad de no tener multa pendiente de pago o, en su caso, si está sub iudice, estar garantizada. Hay varios servidores públicos que han sido sancionados por la Auditoría Superior del Estado y, como forma de subsanar esas irregularidades, han llegado a un convenio con la Auditoría Superior. En ese sentido, han solicitado a la Auditoría Superior les haga una constancia en estos términos y la auditoría se ha negado a proporcionarla. Simplemente hace constar que hay un acuerdo conciliatorio, pero textualmente pues no ha pagado la multa y tampoco está sub iudice. Entonces quisiera plantear a este Consejo si esa constancia emitida por la Auditoría Superior cumpliría con los lineamientos de esta fracción y si es posible que esa respuesta se pueda anexar a este acuerdo para darle certeza jurídica a los candidatos, ya sea en un adendo posterior a esta sesión, pero que se pueda especificar. Gracias.
En uso de la voz, la consejera Cecilia Mid. El tema del requisito es que no exista ningún adeudo. En estricto sentido, el adeudo sigue existiendo. En este tema, que es pues también un poco de interpretación, no queremos tampoco excluir o esto, pero sí habría que revisar. Yo no me atrevería a emitir una posición precisa en este momento, porque ciertamente lo que se pide es que no haya deudas, y la deuda no ha sido subsanada. Aunque al existir ya un acuerdo de pago se puede considerar resuelto el problema en el sentido de que se asumió y que la ACE está de acuerdo en las formas y los tiempos, de todas maneras yo creo que es algo que sí yo solicito que nos permitan trabajarlo de manera más específica para ver si es posible, en lugar de emitir una respuesta así tan rápido. En uso de la voz, el representante del partido Morena. En lo que es la expedición de cartas de antecedentes no penales, y también, bueno, voy a referir a la primera, ¿no? O sea, de expedición de cartas de antecedentes no penales, que son las autoridades judiciales, o sea, delegaciones de la PGR o en su caso también los alcaides. Hay una solicitud de parte del CEPAC muy anticipada, dirigida al secretario general de Gobierno del Estado, que sea el señor Cándido Ochoa. Según parece, ya eso se recibió y ya, o sea, las cuestiones de estas solicitudes se mantienen como siempre. Aquí en la delegación de San Luis Potosí de la PGR, que está por allá cerca de la FENAPO, siguen como si nada, atendiendo únicamente a 200 personas al día. O sea, una solicitud que en ese caso no fue atendida. Hemos tenido muchos retrasos en la entrega de esa documentación. Tenemos el caso de la zona media, que fueron solicitadas estas cartas, por ejemplo, el lunes de esta semana o jueves de la semana pasada también, y que se van a entregar hasta la próxima semana, o sea, de una semana o un poco más. Aquí la delegación de la PGR se entrega en el mismo día, hay que madrugar, hay que llegar a las 6 de la mañana, ¿sí? Pero hay que considerar la dificultad que tiene la gente que pues vive allá por la Huasteca, por el altiplano y todo esto, ¿no? O sea, entonces tenemos dos opciones: tardarse una semana o más, o venirse hasta acá con el riesgo de no alcanzar los 200 primeros lugares y quedarse otro día. O sea, en todo caso, lo que quiero llegar es que es una solicitud de parte de las autoridades electorales aquí del CEPAC que no ha sido atendida, ya por la Secretaría General de Gobierno, ni tampoco, o en su caso no ha sido atendida por las autoridades que expiden este documento. Pues yo propongo que se recuerde esta solicitud y que se haga un exhorto para que sea atendida. Todavía tenemos tiempo para subsanar esto. O sea, estas instancias pues pueden acelerar el trámite, y si es aquí en la ciudad de San Luis Potosí, pues que la PGR ponga más personal y atienda por lo menos a todos los que lleguen cada día, sin limitarse nada más a los 200 que ellos tienen reglamentado. Sí, sería todo. Gracias. Bueno, en cuanto a la solicitud, la vamos a reiterar. La solicitud para esta atención, y bueno, pues la recomendación sería que sí se levanten tempranito y que vayan ahí pues como todos los ciudadanos, ¿verdad?, a solicitar su certificado.
En el caso de la solicitud que hace el Partido Acción Nacional, yo estaría de acuerdo con la consejera Cecilia, que nos permitieran verlo, porque y tendríamos que ver en qué términos viene el convenio, porque si no está el convenio, primero tendría que ser por escrito, no podría ser de manera verbal, y tendrían que emitirnos una certificación, obviamente la auditoría, y en caso de inhabilitación, pues no creo que hubiera nada que hacer, ¿no? En caso de que nada más fuera la deuda, la ley establece que tendría que estar totalmente pagada, pero habría que analizar los términos en que viene esa certificación. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Bueno, en atención a lo que comenta el representante de la Acción Nacional, considero que la ley es muy clara y no hay que perder de vista que el CEPAC es un organismo de buena fe. Entonces, si la persona dice que no tiene esa multa, por el momento no la tiene, porque si no, entonces va a llegar un momento en que yo voy a tener que comprobar. ¿Cómo voy a comprobar que no soy soldado? ¿Cómo voy a comprobar que no soy padrecito? Si él dice, bajo protesta de decir verdad, que no la tiene, pues no la tiene. Ya en caso de que hubiera alguna impugnación, el que afirma está obligado a probar. Gracias.